el currículum que tiene, ni voy a decir los méritos que tiene, pero sí que quiero destacar un rasgo de él, que todas las veces que le hemos dicho ven, ha venido. Si tú me dices ven... Todas las veces que le hemos necesitado, haya estado. De hecho, yo la primera anécdota que tengo con David es que teníamos el inicio del coro y necesitábamos un lugar donde poder hacer la inauguración. Y él tenían allí un evento sobre musicoterapia y nos pegamos a ellos y lo hicimos como un añadido y el pobre no dijo ni tío, al revés, nos dio toda clase de facilidades. Bueno, pues ese es David Gamella. ¿Cómo no? Ese es David Gamella, así que bueno, te lo agradecemos muchísimo porque sabemos que vamos a aprender mucho de todo lo que nos vas a explicar y que nos parece que el que os demos un momentito para explicar a qué nos dedicamos, ¿no? Cuando no estamos dando clases, pues o relacionado con ello, pues nos viene muy bien, aprendemos todo. Y aprendemos nosotros también de reflexionar y de ver cómo estamos construyendo, ¿no? Exacto, y porque además yo creo que el profesor damos tanto, que de vez en cuando ponernos en la piel de alumnos o de estudiantes y de recibir, pues nos viene muy bien. Así que yo, sin más preámbulo, pues nada, nos ha fallado que teníamos que haber puesto de las 4 estaciones la primavera, ¿no? Y ahora, pero claro, como el tiempo no acompaña, pues tampoco... Está bien, los que estamos. Exactamente. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias. Título, ¿no? Coordinación académica como flujo creativo. Creo que un profesor del máster me llama. No podemos. Voy a tratar de explicar por qué esto de lo creativo, ¿no? Lo de la musicoterapia ya hemos dado alguna pincelada, ¿no? Y voy a tratar de vincular de dónde vengo, cuál es mi vida o que ando metido siempre, ¿no? Y por qué todo eso ha influido o está influyendo en mi manera de gestionar el máster en musicoterapia, ¿no? Con lo cual, he visto una pizarra, ¿no? Y yo que soy muy gráfico he dicho, pues mira, yo tengo aquí una oportunidad para esto, ¿no? Vamos a hablar mucho de cómo crecen las semillas, ¿vale? Y eso. Una de las palabras que quiero destacar es lo de orgánico. Y ahora veremos por qué, ¿no? Trato de que todo lo que hacemos en musicoterapia tenga que ver con esto del crecimiento. Considero que la titulación no es una cosa cerrada que está aprobada por ANECA, sino que es un organismo vivo. Por eso lo de orgánico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces desde ahí lo orgánico en mi cabeza funciona con un concepto que hablo mucho con los alumnos, esto de lo holístico, lo integral. Ahora estoy dándole vueltas a mucho de esto de la musicoterapia integral y me lo llevo también al terreno de lo tridimensional, ¿no? Yo soy escultor de nacimiento y entonces el trabajo escultórico implica trabajar con todas las dimensiones. Pone tridimensional, podría haber puesto cuatridimensional, ¿no? Porque está el tiempo también que empleamos para recorrer la pieza en sus 3 dimensiones, ¿no? Entonces, estas 4 palabras forman parte de cómo yo concibo esto de llevar un máster y cómo tratar de trasladar este concepto también a los alumnos, como ahora pues trataré de explicar, ¿no? Entonces voy a empezar por mi experiencia artística para después poder entender lo otro, ¿no? Buena parte de mi vida yo me la he pasado con un mono, como veis ahí en la fotografía, ¿no? Pues lleno de porquería. Los escultores pues vivimos en un entorno muy sucio porque en los talleres pues hay muchos restos y mucha porquería, ¿no? Entonces, esta es una foto antigua, ¿no? De cuando sí me dedicaba el 100% de mi vida a estar metido en el contexto artístico, ¿no? Pues dedicándome a hacer obra personal, una investigación plástica así sobre el ser humano, a hacer exposiciones, resolver encargos. Eso que está ahí es una virgen que tuve que reconstruir del siglo XIV, creo que era XIV-XV, que se encontró quemada tras la guerra civil en un retablo que restauraron unos compañeros en Espinosa de los Monteros. Entonces había una foto de 1920, una cosa así. Perdón, que está esta pantalla aquí. Del 1920, una foto y los restos, ¿no? Entonces, a partir de los restos que quedaron de la talla y tal, pues bueno, ahí he puesto así como alguna cosita, ¿no? Bueno, pues muchas
exposiciones y demás. Entonces, parte de mi vida ha estado centrada en la creación plástica, bueno, sigue estando, ¿no? En la fotografía, en el dibujo, en la pintura, en la escultura principalmente, ¿no? Y esto, claro, pues imprime carácter, ¿no? Al final es un modo de estar en el mundo, un modo de entender y de vivir todo, ¿no? Entonces, bueno, pues andando el tiempo, esas reflexiones que a través de la escultura yo hacía sobre el ser humano, sobre la sociedad, Teresa estuvo en una de mis últimas exposiciones y entonces mi trabajo plástico está muy centrado en una crítica a la sociedad en la que vivimos, ¿no? A la deshumanización, a la invasión tecnológica del ser humano, y bueno, pues esto forma parte de alguna de mis piezas, ¿no? Y precisamente esa conexión y ese interés por investigar al ser humano como tal, pues fue lo que me llevó con el tiempo a la musicoterapia, donde trabajamos con el ser humano, ¿no? Y con las necesidades, esta vez terapéuticas, que el ser humano tiene, ¿no? Entonces, bueno, para mí está íntimamente conectado, ¿no? Y desde ahí lo vivo, ¿no? Yo me formé como guitarrista autodidacta a partir de los 10 años, que llegó una guitarra a mis manos y empecé a jugar con ello hasta que, bueno, pues eso, autodidácticamente siempre pues me ha ido llevando a otros instrumentos y con el tiempo pues a formarme como musicoterapeuta en la Universidad Autónoma de Madrid, con quien compartí experiencia con Beatriz y con Alesia que están aquí, ¿no? Entonces, durante esos años estuve siendo profesor en la Facultad de Medicina en un título propio de musicoterapia, pues donde di clase pues a muchos musicoterapeutas que hoy en día están campando por el mundo, ¿no? Y haciendo una grandísima labor. Fueron unos años de mucha siembra, voy a recurrir mucho a esta idea de la siembra, ¿no? Y me permitió pues empezar a crear mis primeros proyectos o a idear primeras líneas de trabajo en musicoterapia, ¿no? Cuando estuve en esos años, pues estuve desarrollando un programa durante 3 años que se llamó Voces de Acogida, en un hogar de niñas en riesgo de exclusión social en Madrid, un hogar de la Comunidad de Madrid que llevaban unas monjas, y allí estuve trabajando pues con 40 y tantas niñas durante 3 años. Empecé yo solo, luego ya al año siguiente metí a 3 musicoterapeutas del propio máster, luego al año siguiente éramos 8, metí a arteterapeutas también, a un coro de gospel, y bueno, aquello creció hasta que pues la cosa ya no abarcas más, cerré eso y di el salto a la UCI del Hospital de la Paz, ¿no? Ahí estuve otros 3 años con ese proyecto que se llama UCI Music, que estaba amparado por otra cosa más grande que abarcaba muchas unidades en el hospital, que le llamamos Take Music, y todo desde la Fundación Musicoterapia y Salud, que está ahí marcada en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron como primeros conatos de lo que es gestionar proyectos, empezar a mover gente, empezar a tirar de un carro en el que bueno, pues hace falta mucha voluntad, mucha motivación y mucha vocación, ¿no? Porque al final esto de cuidar a otros pues implica eso. Y entre unas cosas y las otras, yo también daba clase en la Universidad de Alcalá. Por mi parte artística, pues estuve durante otros 15 años dando en el área de las artes y la pedagogía, pues formando en pedagogía para los futuros maestros y maestras, ¿no? En didáctica de la expresión plástica, en educación social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, toda esta parte, pues al final me sirvió como rodaje y como empezar a comprender la música como una herramienta de transformación social, muy, muy potente, ¿no? Y lo que eran intuiciones, pues poco a poco, a base de mucho estudio, de mucho trabajo y de mucho meter las manos allí en los proyectos, pues me fue dando pues como esa visión muy, muy tridimensional de lo que es esto, ¿no? Y andando el tiempo, pues tuve la suerte de poder dar un cambio de escenario, ¿no? Cuando estábamos todavía en la Universidad Autónoma, pues nos propusieron empezar a hacer temario para un futuro máster que empezaría aquí en UNIR, ¿no? Estamos hablando del año 17, ¿no? Entonces, unos cuantos de los que estábamos precisamente en ese máster y que ahora estamos aquí, pues empezamos a escribir los temas de lo que es el máster hoy en día, ¿no?
Y dimos el salto, estuvimos compaginando las dos titulaciones, hasta que en el 2019 me solicitaron asumir la coordinación del máster, ¿no? Y bueno, pues cuando llegué aquí, pues me encontré con un Fiat Uno, ¿no? Era un Basic Fit, y bueno, pues todas las entrevistas que tuve aquí, pues con Víctor y con gente de por ahí arriba, me decían, bueno, ¿y tú te ves capaz de dirigir esto? ¿Y tú serías capaz de decirle a un profesor que tengas a tu cargo que no está haciendo lo que corresponde? Y yo decía, bueno, pues yo eso creo que es fácil decir. Claro, yo en mi cabeza estaba, digo, si aquí lo interesante es hacer todas las verbenas de las que vengo, ¿no? Con lo cual aquello yo respondía a todas las preguntas que sí, que yo para decir que esto y lo otro, pues yo lo veía así, ¿no? Entonces, claro, cuando llegué, pues me encontré que era un Basic Fit, y además que estaba ya Aneca y estaba la memoria, y era todo como muy básico, todo muy duro, todo muy... Y como vengo de donde vengo y estoy acostumbrado a transformar constantemente la materia, pues yo empecé a entender el máster también como que era uno de mis materiales. Era parte de los metales el que trabajo en el taller, o el barro, que es mucho más dúctil, y con esa cosa, pues yo dije, pues yo voy a empezar a trabajar, ¿no? Y voy a tratar de transformar el Fiat Punto en un coche de diseño y que sea directo a donde nosotros queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé, no de manera concienzuda, sí, yo quiero hacer este coche, pero me fui dando cuenta, al cabo de los años y de los proyectos, pues que realmente estaba construyendo una cosa así, ¿no? Y ha sido ahora, pues al cabo de los años, cuando he tenido que hacer el último PIDA, cuando me habéis pedido preparar esta charla, ¿no? Cuando me he empezado a dar cuenta de que realmente hemos construido un vehículo de alta gama, ¿no? ¿Y por qué he usado la metáfora del vehículo? Porque esto es algo que usamos mucho en la docencia a nuestros estudiantes, ¿no? Les decimos que no pueden ser este vehículo para llevar ahí a los pacientes. Hay que llevar a los pacientes en un buen vehículo, y que nuestro vehículo, como seres humanos, tiene que estar bien constituido y bien preparado, ¿no? Yo les digo, ¿os imagináis que cogéis un Uber o un Cabify y el coche está destartalado? Digo, la experiencia sería absolutamente nociva. No ya no buena, sino nociva para los pacientes, para nuestros usuarios. Os tenéis que formar a este nivel, a este otro, para tener unos buenos amortiguadores, una buena tapicería, una buena carrocería, un tal, porque vais a ser el vehículo que va a permitir que el paciente pase del punto 1 al punto 2. Porque lo que hacemos son procesos terapéuticos, como contaré ahora, ¿no? Entonces, al final lo que le estamos contando a los alumnos es lo que el propio máster tiene que ser. No tiene sentido ser de cartón piedra y pedirles a los alumnos que sean no sé qué cosa. No, si le estamos pidiendo esto y filosóficamente lo entendemos así, nosotros tenemos que tener el mismo vehículo, ¿no? Para que haya una cierta lógica funcional, ¿no? Todos tenemos que ir en el mismo carro, que dirían nuestros alumnos de LATAM, ¿no? Entonces, bueno, pues con el paso de los años pues hemos ido puliendo esto, que era una roca un poco rígida y un poco tal, y le vamos sacando aristas, y no es que seamos un diamante, pero bueno, ese es nuestro foco, ¿no? Tratar de eso, ¿no? Porque son muchísimas las competencias que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, muchísimas, como os voy a explicar ahora, ¿no? Y eso es un gran reto, porque estamos en una formación online y nosotros estamos formando a gente que tiene que actuar en persona, en vivo, frente a otras personas. ¿Cómo les damos todas esas competencias? ¿Cómo les enseñamos a lo que tienen que hacer cuando estamos en una pantalla, ¿no? Y ahora, gracias a que tenemos Zoom, esto se hace mucho más cercano. Pero cuando durante muchos años hemos dado clase en Adobe Connect, lo comentaba, es hablar a la pared, ¿no? Entonces era tremendamente difícil, ¿no? Entre nuestras ideas de querer construir un vehículo así, desde el minuto 1 yo dije, yo quiero Zoom en mi plataforma. Es que esto no se puede porque... Bueno, ya sabemos los cambios, cómo tienen que ser, ¿no? Pero lo veíamos claro, ¿no? Que si queremos impactar al estudiante necesitamos una plataforma más directa, más viva, más
Entonces, bueno, pues todas estas cosas de las que hablaremos luego, ¿no? De la investigación, de por supuesto desarrollar al ser humano que tenemos delante, porque al final es lo que llega, lo que impacta a las personas con las que cuidamos, a que todo eso tenga rigor, tenga orden, esté sistematizado, etc. Bueno, hablaremos un poco de estas cositas luego, ¿no? Y teníamos un gran reto, ¿no? Y es que todo se basa en la comunicación y en el poco tiempo que tenemos. En un año que dura un PER es muy difícil compactar todas estas cosas que hay que meter si realmente estamos en una plataforma online y el gran problema que hay que resolver es el de comunicación, de cómo le haces comprender al otro de qué va esto, qué es esto de la musicoterapia y cómo hay que hacer y cómo no hay que hacer. Porque la musicoterapia en España, por ejemplo, no está reconocida como profesión. Con lo cual, estamos formando a gente que les lanzamos como a un precipicio profesional, que estamos tratando de resolver, ¿no? Ahí este es otro de nuestros retos, ¿no? Pero claro, ¿cómo les haces comprender en tan solo 12 meses o 13 meses de qué va esto? Con toda la contrainformación que hay fuera, porque ponen las redes sociales musicoterapia y cualquiera llama musicoterapia a lo que no es musicoterapia. Eso que yo digo que es el happy flower, ¿no? Que si mueves los pañuelos y pones unas velas y quichichín, quichichán. Y tú tienes que desmontar todas esas historias y decir, no, que musicoterapia no tiene nada que ver con esto. No tiene que ver con esos músicos que van y tocan en un hospital. Es que eso no es musicoterapia, eso es ambientación musical, entretenimiento musical, pero musicoterapia es otra película. Entonces, ¿cómo desmontas y montas el coche en 12 meses? Con todas las limitaciones que tiene eso, el online y luego eso, pues las prisas que tenemos en el día a día, que si los TFM por aquí, que si esto se mete por el otro lado, que tienes que escribir no sé qué mails, que el alumno no entra a la plataforma, es decir, cientos de chispazos que se producen alrededor y que a veces te ciegan en la ruta esa que tenemos planteada para llegar a esto, ¿no? A que la gente que salga del máster de musicoterapia de UNIR tenga un posicionamiento de excelencia, ¿no? Que esto es un poco... tenemos muchísimos detractores, muchísimos. Hay muchas asociaciones en España que no nos pueden ni ver, asociaciones de musicoterapeutas, porque se están dando cuenta de que estamos sacando, entre comillas, un magnífico producto al mercado. Y entonces, claro, esto quita puestos de trabajo, los pocos que hay, a la gente que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí como nuestro rifirrafe y al final, a base de esfuerzo y a base de ser muy rigurosos en lo que estamos formando, es decir, que esta ecuación sea lo más óptima posible, estamos logrando, yo creo que un alto impacto, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, bueno, claro, esto no lo hace David, ¿vale? Esto no es, aquí David llega a dar una conferencia porque David llega y pum pum y mueve todas las flechas, no. Esto es un gran equipo, este es la última constitución, ¿no? El último claustro. Hay algunas personas, Noelia ya no va a seguir con nosotros este año porque está ya en otro máster, pero bueno, el equipo base pues son los que están aquí. Bea, como directora del área y profesora del máster también, Alesia, y como decía ahora está como co-directora o coordinadora de lo que hacemos, ¿no? Me está echando una mano ahí precisamente para que mi foco no se vaya mucho a otras cosas y pueda estar un poco en esta historia, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte, ¿no? Aquí no están pues todos los que nos ayudan con los TFMs, que son una larga lista de gente, etc. Bueno, el corpus genérico del máster, ¿no? Y gracias a ellos, y que hay una buena cohesión y una buena comunicación, todo lo que os voy a contar engrana y funciona, ¿no? He hablado de musicoterapia, pero bueno, os voy a contar un poco qué es esto de la musicoterapia, ¿no? Entonces voy a emplear yo cuento, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? Un musicoterapeuta es un sastre sonoro, ¿vale? Que se dedica a hacer trajes a medida para las personas, en función de lo que necesiten. Nosotros hablamos mucho de objetivos terapéuticos, de necesidades terapéuticas. Entonces, cada cual tiene una. Y lo que hacemos es especializarnos en cómo musicalmente preparamos ese traje que te queda y te hace lucir tu mejor cuerpo, ¿no?
precisamente eso, trabajamos con el cuerpo, con la psique, y nuestro trabajo consiste en esto, en especializarnos en cómo medimos, cómo acotamos, cómo ajustamos las mangas para que no te queden así y luzcas en tu medida, en tu proporción, y además con los colores que te favorecen, que vayan bien con tu color de piel, con todas estas cosas. Entonces, la metáfora del sastre sonoro, que no desastre. ¿Vale? Y luego la otra es la del Sherpa. El Sherpa, ya sabéis, son los guías especializados en montaña, oriundos del lugar, que están aclimatados pues, a las alturas y que se manejan de forma natural sobre el terreno, ¿no? Y son capaces de guiar a otros ajenos a ese contexto geográfico montañoso y les guían, les dicen, estos son los atajos, vamos por aquí, y además cuidan que todos lleguen con éxito a la cumbre. Un Sherpa no se puede dejar a nadie por el camino. Entonces, aunque él esté especializado en el terreno y pueda ir corriendo, cargado hasta aquí arriba, él adapta sus pasos a las personas que la han contratado, ¿no? Pues el musicoterapeuta hace eso también, ¿no? Guía y acompaña a los otros en un proceso vital durante un tiempo X para eso, y se amolda a sus necesidades terapéuticas, ¿no? Entonces jugamos siempre con estas historias y por supuesto pues con la parte musical siempre ahí, porque ese es el elemento comunicativo que nos sirve como denominador común para establecer contacto con todos, ¿no? Entonces, estas dos metáforas son las que llevan a poderos mostrar un poco qué es lo que hacemos formativamente en el máster, ¿no? Al final, un musicoterapeuta es como una navaja suiza. Muchísimas utilidades. Quería haberle quitado las puntas, ¿no? Por aquello es una imagen un tanto agresiva, ¿no? Pero bueno, creo que si ponemos el foco en la multivariedad de herramientas que tiene una navaja de este tipo, pues nos puede llevar ahí, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Porque un musicoterapeuta tiene que saber de muchas cosas, pero claro, si vamos a la ecuación de antes, de todo lo que hay que saber, en todo lo que nos tenemos que formar y el poco tiempo que tenemos, pues nos dificulta seriamente todo, ¿no? A los alumnos les hablamos siempre de que el máster es el punto de partida de su carrera profesional. Si esto es una línea larga, pues al final el máster es nada, un puntito en su proceso. Y el musicoterapeuta está en formación continua durante toda su vida. De hecho, nosotros tres estamos constantemente reformándonos. Somos como una casa en reforma. Como estos programas de la reforma, pues eso es un musicoterapeuta también, ¿no? La reforma de la reforma. Aprendizaje continuo, porque es que tenemos que saber de psicología y de medicina y de neurociencia de la música y de psicoterapia y de trastornos patológicos y de educación y de pedagogía porque atendemos a una gran variedad de personas. Entonces tenemos que saber lo que saben los otros profesionales que atienden a estas personas, porque nuestro trabajo es multidisciplinar. No es el musicoterapeuta que llega, tiene la fórmula mágica y soluciona, no. Trabajamos en colaboración, en código compartido, como los de los aviones que hablábamos antes, con médicos, con enfermeros, con psicólogos, con psiquiatras, con logopedas, con docentes, con lo cual tenemos que conocer de sus áreas, para no llegar allí, no, yo solamente sé tocar el piano. ¿Perdón? De hecho, esta es una de nuestras puertas giratorias que tenemos que aprender a cruzar para entrar en contacto con los hospitales, por ejemplo, donde todo tiene un protocolo, un rigor, un no sé qué, o hablas su lenguaje o no entras. Entonces, esto nos lleva, pues eso, que tenemos que tener una visión muy tridimensional, muy integral, muy holística, que os decía en el inicio, ¿no? Y entonces, pues en el máster tratamos de trabajar con esta parte de lo orgánico, ¿no? De lo orgánico en el sentido de verlo todo desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Un musicoterapeuta no es musicoterapeuta si no tiene una visión creativa, porque no hay fórmulas. En musicoterapia no trabajamos con A, B, C y esto me da D. Con un paciente puede ser así, incluso con el mismo paciente lo que te funciona en el día de hoy no te funciona mañana. Y constantemente nos basamos en leer a la persona en el día de hoy y a partir de ahí construimos, ¿no? Tenemos nuestro planteamiento, nuestro preesquema hecho de las sesiones, pero al final es cómo se encuentra la persona
a partir de ahí operamos, ¿no? Entonces, no deja de ser una visión como la de un artista. Aquí tengo los materiales, cómo traslado esto, cómo doy forma a todo esto en una obra, ¿no? En un objeto. Tratamos de llevar a nuestros estudiantes al aprendizaje a través de la experiencia. Aunque tenemos un pequeño apartado en nuestras prácticas, pero tratamos de que esas prácticas sean absolutamente revolucionarias a nivel emocional y a nivel cognitivo y a nivel de comprensión, ¿no? Hemos diseñado muchos modelos y ahora tenemos uno que es un Ferrari de las prácticas. Porque lo que nos interesa es que comprendan. Aquel alumno que sale comprendiendo de qué va esto, le hemos dado la mochila, le hemos dado las zapatillas y le hemos dado el mapa. Claro, en esto del mapa, y esta es otra de las ideas con las que trabajamos mucho, una labor de nuestra parte es enseñar al alumno a que tiene que entender su propio mapa primero, para poderse meter en el mapa de los demás. Es decir, tú tienes que conocer tu propio territorio, saber dónde tienes Logroño, dónde está Madrid, dónde está Burgos, dónde está Sevilla, para saber si hay problemas. Si tienes problemas en Sevilla, pues te vas a tener que desplazar a Sevilla a atender esos problemas, para que Sevilla no te suponga un problema cuando tienes que atender el mapa de otro. ¿Vale? Estoy hablando así simbólicamente de todo lo que llevamos dentro, ¿no? Y todas nuestras historias personales. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó en tu adolescencia? ¿Qué pasó? Y cómo todas esas cosas, si no están ordenadas, después es una gran traba para poder atender a otro. Y una irresponsabilidad, por otra parte, claro. Si yo no estoy bien, no puedo tratar de tender las manos para que otro esté bien, ¿no? Entonces, enseñar esto y que los alumnos entiendan que tienen que hacer un proceso terapéutico, que tienen que cuidarse, que tienen que tener una vida medianamente ordenada para poder cuidar a otros y cuidar su alimentación y su sueño, y algo que Alesia, que está aquí y es profesora de la asignatura de ética, pues les explica muy bien, ¿no? Un planteamiento ético, porque estamos trabajando con personas y esto requiere y exige eso, muchísimas cosas, ¿no? Y luego está toda la parte de investigación, ¿vale? Porque eso, en musicoterapia es un campo muy propenso al happy flower, a que cualquiera venga y diga que hace musicoterapia simplemente porque ha hecho un cursito de un fin de semana y porque toca un piano en un sitio, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la práctica basada en la evidencia, ¿no? Y sin eso no podemos hacer nada. Entonces hay que acudir a las fuentes, que se ha publicado, que no se ha publicado, bla, 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 y a partir de ahí operamos. Y que esta metodología tiene que estar validada, y que estas escalas tienen que estar validadas, y que no nos vale cualquier cosa, no nos vale con llegar y tocar, porque eso ya lo hacen pues un músico que tiene su carrera y puede ir a un hospital y le toca su repertorio, ¿no? Hay muchas veces en la prensa, ¿no? Yo he hecho muchas entrevistas y tal, ¿no? Y de lo que cuentas a lo que luego cuentan es como, pero si yo no he dicho eso. Y sobre todo cuando hay grandes pesos, por ejemplo, pues esto, vende mucho pues que David Bisbal va al hospital no sé qué, y claro, pues tiene un gran poder de atracción y eso pues es revolucionario para los niños, por ejemplo, del hospital. Pero eso no tiene por qué ser terapéutico, porque puede ser todo lo contrario. Esta persona va con toda su buena voluntad y hace una gran labor, y si además les canta 3 de sus canciones, pues fantástico, porque eso rompe el ecosistema del hospital con sus monotonías. Eso es buenísimo, ¿vale? Pero a eso no se le puede llamar musicoterapia. Musicoterapia es algo... Nosotros, por ejemplo, en un hospital, por ejemplificar un poco esto y aterrizarlo más, antes de sacar los instrumentos de la funda, primero hemos hablado con el equipo médico y hemos hablado con el equipo de enfermería y nos han dicho: el día de hoy en la habitación 4, en las 7 y en la 9 sería interesante hacer sesiones a esos niños o a esas personas, da igual, siempre como que hospitales y niños, ¿no? Pero todo el rango, ¿no? Porque a este le van a operar, al otro le han operado ayer y está muy bajo y hay que activarle, y al otro está demasiado nervioso y hay que bajarle, y el otro tal. Entonces preparamos 3 sesiones distintas para 3 personas distintas con 3 necesidades distintas. Por supuesto pedimos permiso a las familias, bla, 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 hacemos la sesión, evaluamos lo que haya pasado
y después damos el reporte a enfermería, otra vez, al equipo de enfermería. Decimos, mira, pues en la sesión ha pasado esto, ha pasado otro. Y claro, observamos y evidenciamos que ha habido una transformación en el pre y en el post. Y ha habido un cambio entre cómo estaba el paciente minutos antes de entrar a la habitación y cómo se ha quedado después. Entonces, claro, no tiene que ver nada con llegar y dar un concierto. Entre otras cosas, nosotros no damos conciertos. Hacemos que el paciente interactúe con nosotros. Y le damos instrumentos, y entre las habilidades del musicoterapeuta está el que, aunque el otro no sepa música, le podamos integrar en lo que estamos haciendo. ¿Vale? En nuestras metodologías está eso de, con lo poquito que hagas, quítate el miedo, aquí no estamos haciendo algo donde se te va a evaluar, vamos a hablar de tu vida a través de tu música, ¿no? Cuéntanos cómo estás y le vamos a poner música a esto, cómo estás, cómo te sientes, qué te falta, eso. Entonces, a todo eso hay que darle mucho rigor, porque no vale con llegar y tocar. Hay que saber de dónde vamos y hacia dónde vamos, y a dónde llegamos y a dónde no llegamos, ¿no? Por eso lo de las evaluaciones, ¿no? Entonces, todo esto es muy complejo para muy poco tiempo y para gente que viene también con ideas cambiadas de lo que es hacer musicoterapia, ¿no? Y uno de nuestros focos, como decía antes, es lo que pasa después, ¿no? Cómo ingresan nuestros alumnos en el mundo profesional, ¿no? Y todo tiene que ver con el emprendimiento. Al final, lo que estamos formando es, entre otras competencias transversales, es en emprendimiento. Cuando acabes, tienes que construir, ¿no? Porque, como os decía, el mundo de la musicoterapia es una carretera en obras, en España y en Latinoamérica, fundamentalmente, ¿no? Y nuestros alumnos son de España, alguno europeo, y la mayoría también de todo Latinoamérica, ¿no? Y aquí estamos haciendo un trabajazo increíble, ¿no? Que yo no he empezado a darme cuenta hasta que no he empezado a viajar a Bogotá, ¿no? El año pasado comenzamos, Beatriz y yo, a instaurar un plan de prácticas en Bogotá allí, y viajamos en el mes de mayo del año pasado, y ahí nos empezamos a dar cuenta de que esos alumnos que tenemos de lugares remotísimos, de repente están haciendo proyectos pues en la selva de Costa Rica. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible que estemos aquí en Madrid, estamos aquí en España dando clases, venga chicos, clase de no sé qué, y esto de repente está siendo transformador para una colonia de indígenas en la selva de Costa Rica, o en el altiplano peruano, o en Atacama en Chile, o en lugares absolutamente inconcebibles desde nuestra visión tan centralista de estar aquí en España, en UNIR. Y fue como darnos cuenta de, wow, estamos cambiando el mundo. Y a mí es lo que más me satisface, mucho más que si tenemos un PIDA, que si tenemos no sé qué, que si tenemos... Son envoltorios, ¿vale? Pero lo interesante es cuando te viene un alumno después de 3 años y te dice, no, si es que yo he abierto en una escuela rural de no sé dónde, donde estaba la guerrilla, pues yo estoy haciendo con los hijos de los guerrilleros, estoy haciendo musicoterapia, y dices, wow. Y esto te hace cuestionarte también nuestro propio modelo de enseñanza, de qué cosas estamos contando desde el punto de vista de la musicoterapia oficial que nos llega desde el modelo de Estados Unidos, que ahora os contaré dónde nació la musicoterapia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, dices, la metodología Northrop Robbins, ¿qué les interesará la metodología Northrop Robbins con los niños guerrilleros, si de lo que tienen que hablar es de su propia cultura y de ver cómo su propia cultura la transforman en vida y dejan el fusil a un lado, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo tiene un impacto mucho más grande de lo que realmente somos conscientes y de lo que podemos llegar a conocer incluso. Están pasando muchas más cosas y que no las conocemos. No tenemos ni idea de lo que estamos impactando en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nuestros alumnos se encuentran con una carretera así, llena de pivotes y de agujeros y de limitaciones, ¿no? Porque la realidad donde la musicoterapia está instaurada, pues es un poco lo que veis ahí: Canadá, Estados Unidos, los países nórdicos, Inglaterra,
Viena, Australia, y el resto son puntos rojos o puntos inexistentes, ¿no? No he puesto China y tal, donde hay un gran avance ahora en estas últimas décadas, ¿no? Pero nos encontramos que estamos ahí, ¿no? Estamos sembrando en un terreno donde hay muchísimas dificultades. En España la musicoterapia está considerada una pseudociencia. Después de haber pasado 3 informes con unos papers absolutamente validados en todos estos países, y los presentas aquí en España y dicen, esto no vale para nada. Vamos a ver. Pero si con estos mismos documentos la musicoterapia en Estados Unidos está admitida en el sistema sanitario. Un musicoterapeuta está al mismo nivel que un anestesista. Y van a operar a alguien en Estados Unidos y está el anestesista y un musicoterapeuta al lado, tocando para esa persona. Porque se han dado cuenta de que se le induce muchísimo mejor a la anestesia, y cuando se recupera está el musicoterapeuta en la REA, porque sabe que sale antes y aterriza en este mundo antes y se le puede subir antes a planta, y cuando está en planta se le hace un seguimiento con musicoterapia. ¿Por qué? Porque está menos tiempo y le tienen que dar menos analgesia, menos... Está estudiado, sí que hay evidencias de esto, ¿no? Pero en este país donde todo funciona como funciona, pues llevas estos informes y te dicen que no. Entonces estamos al lado de los echadores de cartas, de los no sé qué, en esa bolsa extraña, ¿no?, de pseudoterapias, ¿no? Donde ahora, por cierto, están queriendo meter a la terapia gestáltica, ¿no?, que está más que estudiada y más que valorada y más que... Pero bueno, al margen de estas cuestiones nosotros seguimos ahí RQR, ¿no? Porque nuestro espejo es eso, nuestro espejo es cómo han desarrollado la musicoterapia en Estados Unidos, donde hay, por supuesto, grado en musicoterapia, están los bachelor, están unos protocolos tremendamente estrictos para poder llegar a ser musicoterapeuta, y así llegan a la categoría de poder equiparar a un anestesista, por ejemplo, a un psicólogo con un musicoterapeuta, ¿no? Entonces estamos en esa ruta, ¿no? Y entre nuestros planes de futuro, vea, están, pues bueno, tratar un poco de equipararnos a eso, ¿no? En Noruega, por ejemplo, la musicoterapia te la receta el médico de la Seguridad Social, el médico de cabecera. Vas allí, ¿no? Es que tal, y dice, en vez de darle no sé qué fármacos, porque usted tiene principio de depresión, le voy a recetar 8 semanas de musicoterapia. A las 8 semanas venga por aquí y vemos a ver. Entonces, claro, el sistema entiende que hay otras maneras de afrontar lo que estamos. Pero bueno, esto va lento, ¿no? Y nosotros, pues nada, seguimos mucho la ruta que han trazado desde Estados Unidos, donde la musicoterapia es oficial desde los años 50, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces seguimos mucho las directrices de la World Federation of Music Therapy, que es como el organismo mundial, de la EMTC, que es el organismo europeo de la musicoterapia, y aquí en España la FEAM, que es la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia. Precisamente para tratar de que esta ecuación funcione, ¿no?, que la música pueda dar el salto al campo de la salud en general, ¿no?, movernos en ese terreno. Y claro, nos encontramos con que al final nuestros estudiantes pues se tienen que montar la casita, ¿no? Y les tratamos de enseñar a esto, ¿vale? Que cuando cojan las instrucciones las sepan interpretar y las sepan armar, ¿no? Porque en el fondo se trata de esto, de que hagan una buena construcción, hagan un buen coche para acoger a esas personas con las que van a trabajar. Porque depende mucho de esto, que realmente la persona se sienta en su propia casa, se sienta acogido, se sienta... Y ya digo, no es nada fácil, o irónicamente es todo muy facilito, ¿no?, por las dificultades que tenemos a nivel institucional, ¿no?, pues de cómo accedemos a un hospital, cómo accedemos a una residencia, cómo accedemos... Entonces, hay que contar muy bien lo que hacemos, y vuelvo a rescatar la palabra del problema de la comunicación, y este es uno de nuestros grandes retos, el cómo comunicamos esto de la musicoterapia a la sociedad, ya no solamente a nuestros alumnos, sino cómo hacemos llegar a los medios de comunicación realmente qué es la musicoterapia, cómo vendemos esto, ¿no? Tuve hace tiempo un contacto con una persona que trabajaba en Netflix y me dijo que estaría muy interesada en hacer un documental sobre la musicoterapia, ¿no? Y la cosa al final se diluyó, no sé, pues estas cosas que se ve que no era el momento ni la tal, pero sería un lujo, ¿no?, tener un documental en Netflix, igual que los muchos que hay, de contar qué es esto de la musicoterapia, ¿no?, y explicar realmente. Eso sería
gran reto. Pero bueno, al margen de estas historias, ¿no? Pues les damos las instrucciones y les convencemos de que son capaces de construir esto, ¿vale? Es lo que os contaba, ¿no? Nuestra responsabilidad es que estamos sembrando muchas cositas. Estamos poniendo muchas semillas en muchos lugares del mundo y poco a poco empezamos a ver, ¿vale? Ahora, por lo más directo y lo más concreto es que hemos logrado construir un equipo de musicoterapeutas en Bogotá, que en las prácticas ahora de abril, del 5 de abril, pues ya se van a encargar ellos, ¿no? Por supuesto están supervisados por nuestra parte y les estamos apoyando con todas las reuniones, les damos toda la programación, todo esto es así, todo esto es así, pero ya tenemos un equipo autónomo de musicoterapeutas en Bogotá que son egresados del propio máster, ¿no? Es de lo que se trata, de que nosotros no tengamos que seguir porque nuestro cuerpo llega a donde llega. No tenemos nada más que lo que se ve. Entonces hay que pasar el reto, pasar el testigo y decir, ahora es vuestro, no tengáis miedo, sabemos que podéis con ello y les asesoramos para que esto sea así, ¿no? Y estamos tratando de abrir en Ecuador otro pequeño grupito, ahí está costando más, pero estamos tratando de sembrar en otros lugares, ¿no? Precisamente para que esto tenga sentido, ¿no? Esto no es de España para el mundo, ¿no? Pues nuestras estrategias son esto. Constantemente habréis visto en las slides estas musicoterapia 360. Ahora vamos a llegar a qué es esto de los 360 y por qué no 365. ¿Vale? Bueno, ¿qué hacemos con nuestros estudiantes? Pues por un lado les damos técnicas, ¿vale? Les damos las zapatillas para que recorran, ¿vale? Les damos conocimientos, una buena mochila con más ideas y con más conceptos de los que pueden asimilar, pero nosotros les llenamos mucho la mochila para que se vayan sacando barritas y se las vayan comiendo con el tiempo y, esto que me dijo Bea, no sé qué clase, esto que me dijo Alessia, esto que me dijo Fernando, esto que me dijo María, ahora, y que se vayan reponiendo fuerzas cuando también tengan la posibilidad de ir asimilando contenidos, porque llega un punto en el que muchos dicen, bueno, yo lo voy metiendo en la carpeta y tal porque ya no me da para más, ¿no? Al menos tratamos de que el norte lo tengan claro, ¿vale? Si el norte sabes que está allí, tú ya verás cómo haces el recorrido en tu mapa para eso, pero por lo menos que el norte esté claro, ¿vale? Y luego tratamos de que haya muchos recursos para conocer direcciones. Si yo quiero llegar a Burgos, ¿por dónde tengo que ir? Si quiero ir a Sevilla, ¿por dónde tengo que ir? Y si tengo que ir a Barcelona, ¿por dónde tengo que ir? Que aunque no nos dé tiempo a hacer el recorrido, que al menos sepan dónde están las cosas, dónde están los contenidos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un curso de investigación en musicoterapia, los sábados, claro, los sábados por la tarde, pues cada 15 días curso de investigación. Y lo estoy dando yo, claro, y yo estoy apretando las vueltas que me estoy volviendo locos a los musicoterapeutas que están allí. Pero es como, no, aquí hay que subir el nivel. La asignatura de innovación e investigación que hay en el máster es el primer pasito en esto de la investigación, de cómo se toman datos, de cómo se ve, pero claro, hay que llegar más allá. Hay que entender qué es esto de crear una teoría, de cómo filosóficamente qué es esto de la ontología, de la fenomenología, todos estos palabras y todas estas cosas que están ahí detrás, ¿no? Pues vale, que esto sea tu plataforma que te permita subir un escalón, ¿no? O sacándole horas al horario de donde ya no nos llega en 3 semanas, pues para esto, ¿no? Para que haya rigor y para que haya rigor. Entonces, entre nuestros objetivos de todas las cosas que vamos a ver ahora, pues el primero de ellos es mejorar la oferta académica, ¿vale? Para que los alumnos tengan unas oportunidades profesionales mejores. El que mejor formado está es el que más puertas va a poder abrir. Esta es nuestra clave, porque pensamos no solamente en el alumno, sino en qué va a ser del alumno después. Ese es como el reto la visión a futuro que más clara tenemos, ¿no? Estamos en el ahora, pero estamos en el ahora para afuera, ¿no? Para lo que va a venir después, ¿no? Queremos asegurar todas sus competencias formativas, como os decía antes, para que el alumno se sienta emprendedor, se sienta capaz de abrir un centro de musicoterapia en la ciudad en donde esté, como el que tiene Bea aquí con otros compañeros, ¿no? Hace ya
8 años, pues emprendieron, abrieron un local, lo dieron de alta y empezaron a acoger gente y a mover proyectos de musicoterapia en el barrio de La Vaguada, ¿no? Pues que esto suceda en Bogotá y suceda, como ya ha sucedido, ¿no? Que suceda en Buenos Aires y suceda en Lima y suceda que en todos los sitios vaya habiendo gente que se agrupe y sea capaz de emprender, ¿no? Porque esto al final es lo que consolida la profesión, el que haya profesionales y profesionales que estén estructurados, ¿no? Fomentar su compromiso profesional, es decir, no me vale cualquier cosa, yo tengo que dar una calidad en el servicio y por tanto tengo que cumplir con unas normas éticas y me tengo que formar, tengo que hacer formación continua y me tengo que preparar por dentro y me tengo que preparar por fuera y tengo que desarrollar mis competencias musicales y cognitivas y atencionales y psicológicas y bla 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 para ser precisamente un gran agente de cambio, porque nuestra responsabilidad es muy grande, que nos viene una gente con un problema de su vida que no sabe qué hacer. ¿Y cómo asumes eso? ¿Cómo escuchas eso? ¿Cómo atiendes eso? ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo acompañas a la gente en su dolor? En su que ya no tiene solución de otras cosas que ha estado haciendo, de otros tratamientos, ¿no? Entonces, claro, nos ponen sobre nuestras manos responsabilidades muy grandes y eso hay que estar preparado humanamente, psicológicamente, técnicamente, etcétera, etcétera, para afrontarlo, ¿no? Otro de nuestras fuentes y nuestros focos es incentivar, sembrar esto de la cultura de la investigación, el que no te conformes con lo que has hecho. Trata de saber el por qué. Nuestra pregunta es, ¿y el qué de la música? Porque sí, en toda sesión de musicoterapia se observan cambios, pero ¿qué de estos cambios han sido provocados por la música? ¿O han sido provocados porque han venido y están en un entorno totalmente nuevo? Porque entonces la música es lo de menos. Pero si la música ha sido la que ha transformado la experiencia de esa persona, el estado de esa persona, hay que saber decir por qué. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto dura este efecto? ¿Se acaba a los 10 minutos? Pues habrá que pensar en cómo incentivamos esto de la musicoterapia para que el periodo refractario dure más, ¿no? Y constantemente les hacemos, vete a las evidencias, construye evidencias, pero vete a las evidencias de otros. Mira a ver qué ha pasado, ¿no? Una pelea constante porque, claro, las nuevas generaciones cada vez leen menos. Con lo cual, claro, ¿cómo les cuentas todo esto si no leen, si no hay una base, si no hay un fundamento, esto, ¿no? Recuerdo cuando daba clases de arte, ¿no? Los alumnos que llegaban y yo daba en el grado, pues entonces yo les tenía en tercero o cuarto, es decir, que estaban ahí a un paso de haber dejado bachillerato, ¿no? Y no sabían quién era Picasso. Y yo decía, Dios, lo que debe estar pasando en los institutos para que los alumnos lleguen ahora y confundan, pongan en el mismo año, en el mismo siglo, en la misma época, a Picasso y Miguel Ángel. Sí, no, tengo muchas anécdotas al respecto, ¿no? Pero era muy descorazonador ver cosas de este tipo que hace una década o 2 décadas no pasaba, ¿no? Entonces, claro, estos mismos alumnos llegan a nuestros másteres con esas carencias muy de base, muy fundamentales, muy de que el humanismo ha hecho aguas porque, no sé, pues han primado más las matemáticas, las STEM, ¿no? Y se han olvidado de la A de las artes y demás, ¿no? Que, bueno, no voy a hacer aquí una defensa a ultranza de las artes, pero bueno. En fin, y luego está la parte de enseñar a los alumnos que se tienen que cuidar por dentro, de que tienen que adoptar un modo de vida acorde a la dedicación a la que se quieren ocupar, ¿no? Porque eso, si yo quiero dar mi mejor versión de mí hoy, no me quedé anoche de fiesta hasta las 5 de la mañana, porque hoy mi cabeza no estaría en orden para poder hilvanar 3 ideas, ¿no? Pues igual que con esto no sucede, cuando hay que cuidar a otro en un contexto terapéutico, pues con mucho más respeto y mucho más cuidado, ¿no? Entonces, bueno, instaurar todos o desarrollar todos estos objetivos es lo que subyace un poco al plan que yo me encontré cuando llegué al máster, ¿no? Bueno, aquí no he podido borrar esto, pero pues estaba en eso, asignaturas que desarrollaban competencias conceptuales,
procedimentales y actitudinales, habilidades terapéuticas, métodos, diseño, aplicaciones en el ámbito hospitalario, en el social, supervisión en musicoterapia, las prácticas, la asignatura de innovación, investigación y ética. Este es como el plan, bueno, y los TFMs, ¿vale? Entonces, este es el plan que yo me encontré cuando llegué en el 2019 a la dirección del máster, ¿no? Está fantástico, esto encaja, es el coche que Aneca te pide, pues toma, Aneca, aquí tienes tu cochecito y ya está, y lo pones a rodar. Entonces, bueno, con este afán de construir un vehículo un poco más potente, ¿no? Pues fuimos ampliando todas estas cuestiones, ¿no? El primer PIDA que desarrollé fue la revista de investigación en musicoterapia Mi Sostenido. Voy a hablar ahora de ellas, ¿no? Pero bueno, así para que entendáis un poco eso. Y a partir de ahí, pues surgieron las jornadas de emprendimiento Mood Talks, el grupo de investigación que está ahí ahora vinculado a For Music, la asociación de musicoterapia H2Sol, con un canal de entrevistas, un programa formativo, otro programa de desarrollo, musicoterapeutas en red, luego ya a esto se le sumó el Delta, ya vimos cómo vincular todo, y bueno, fuimos como armando una pieza escultórica que iba creciendo, ¿vale? Que le íbamos ampliando las patas y el sentido precisamente para darle proyección y fortaleza al egresado, ¿vale? Más recursos de lo que en la estructura básica teníamos, ¿no? Pequeñas agrupaciones que les llevaremos a distintos hospitales aquí en Madrid, pasaremos distintas escalas validades tanto a los niños hospitalizados como a los niños cantores. Como hacemos musicoterapia y no vamos a dar conciertos, no es que los niños van y les cantan a los hospitalizados, sino que es una fusión de ambos pares para que se viva la experiencia absolutamente compartida de la música, pues eso, para objetivos que tienen que ver con el aislamiento, porque es para niños que están durante muchos meses hospitalizados. Oncología y trasplantes pediátricos, que es cuanto más tiempo están ahí, ¿no? Tenemos un destacamento que estará en Bogotá, en un coro de un colegio con un hospital, y replicaremos en el segundo año lo mismo en Roma, ¿vale? Y si esto funciona, pues trataremos de diseñar una metodología, un modelo que se pueda exportar a otras escuelas y a otros hospitales. Señores, hagan un convenio con el hospital de su pueblo y preparen a sus niños para ir a cantar a los niños y van a cantar. Por eso lo de te canto, ¿vale? Y ahora estamos en estas, ¿no? Entre medias hay la publicación de un manual sobre musicoterapia, que la vida pues nos da hasta donde nos da, está casi, pero no lo hemos sacado lo presentaremos al concurso del mundo, del día del libro digital. Abriremos categoría de manuales para más allá de la... O si no, os lo escribimos en verso y lo mandamos, o un micro relato de la musicoterapia. Entonces, bueno, hay otras cosas que no aparecen aquí que se están cocinando, pero la idea es esta, ¿no? Que seguimos expandiendo, ¿no? Porque este modelo ofrece resultados, más allá de lo básico, ¿no? del instrumento. Al instrumento le empiezan a salir ramas, ¿no? Y hemos visto pues, que, como os decía antes, hay muchas más publicaciones científicas, hay un gran impulso profesional, porque al final, con todas estas cosas, la credibilidad de los profesores en las clases es mayor. No les están contando un temario, les están hablando de algo que es posible. Esto es real. Y aquí tenéis ejemplos, aquí tenéis lo que ha hecho este, lo que ha hecho el otro, lo que ha hecho el otro, y lo que han hecho los grandes, ¿vale? Que nosotros somos aprendices de los aprendices de los aprendices, pero estamos dando pasos, ¿no? Ha habido muchísimos proyectos de intervención, lo que os decía antes, en el altiplano, en otros sitios, nos vamos enterando de eso. Cada vez empiezan a ver el máster desde fuera como, ¡guau!, que vienen los de UNIR, ¿no? Nosotros seguimos a nuestro ritmo y confiando en que lo que estamos haciendo tiene calidad, tiene lógica y es un sistema que va como un tiro, ¿no? Los estudiantes crecen. A mí me interesa que estos estén satisfechos, porque si no, aunque me metas a 300, la experiencia va a ser tan nefasta y yo no puedo estar vendiendo musicoterapia y calidad hacia el paciente y calidad de vida hacia el enfermo si yo no les doy calidad a ellos. O sea, entiendo que la musicoterapia pasa por el ejemplo y no puedo mal ejemplificar.
Esto lo tengo, vamos, que es crucial porque yo estoy en el otro lado, estoy atendiendo, igual que ellas, a pacientes. Entonces, esto no va de ratio, ni va de número, ni va de porcentajes. No me interesan las cantidades. Y le digo, no, las cantidades para vosotros, para vuestros rankings y vuestras cosas. Y bueno, las peleas, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de la coordinación que aquí no vienen a esto, ¿no? Estamos viendo que el aprendizaje de los alumnos es más sólido porque su comprensión es mayor. O sea, en la ecuación tiempo estamos optimizando la adquisición de esos conocimientos o el asentamiento de dónde está el norte y dónde está el sur. Que si lo logramos, ya es mucho, ¿vale? Hay muchísimos implementos en el TFM que después alimentan la revista y empezamos a tener egresados colaboradores, como os decía con lo de Colombia, ¿no? Que es el mejor signo de que se han sentido cuidados, de que se han sentido formados y nosotros vemos que funcionan. Si no, no les pondríamos en manos de nuestros estudiantes, claro, porque sería una temeridad también, ¿no? Porque Víctor y Carmen me compran todas las batallas. Y yo llego allí y le digo, Víctor, ¿en qué estás ahora? Digo, mira, se me ha ocurrido hacer un proyecto para quitar el estrés a todos los profesores de la universidad. ¿Dónde vas? Digo, no, mira, déjame, es que tal. Digo, bueno, vale, ya te lo contaré luego. Pero, entonces, bueno, al principio me temía un poco y yo, bueno, ya cuando encontré cuál era mi hueco aquí en UNIR y cómo respiraban todas las partes, pues yo empecé a expandir las raíces como los vídeos, ¿no? Y por supuesto porque están Beatriz y Eulalia ahí, o sea, directora y codirectora del área de música, que pues como Bea forma parte del máster y Bea es musicoterapeuta y Bea es todo, pues es que es facilísimo, es un lujazo contar con alguien así. En otros lugares, supongo que esto sería muchísimo más difícil. Y sobre todo, Bea y yo hablamos el mismo lenguaje. Y le digo, Bea, esto, pum, chin, 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 pa, hecho. Entonces es muy fácil, ¿no? Recuerdo ahora cómo arrancamos el primer MOOC, que igual, nadie había hecho nada en la universidad de un evento cómico festivo para los alumnos. Y decían, a ver, ¿qué es esto de en un teatro vais a hacer? Que sí, que esto y tal, y con música. Pues gracias a que estaba ella ahí dentro y empezó a tocar puertas, oye, que nos hace falta presupuesto por aquí, que esto que no se va a gastar, pues si no se va a gastar, pues lo... O sea, cosas muy lógicas y muy prácticas que si no estás allí dentro no puedes operar con ello, ¿no? Y pues como eso, millones de cosas que Bea va resolviendo y que va haciendo que el máster crezca, ¿vale? A mí se me pueden ocurrir mundos, pero si no hay manos operativas que pueden ejecutar esas ideas, al final pues esto se queda en una entelequia, ¿no? Entonces Bea es como, pues yo digo, mi jefa. Me dice, ¿que no soy tu jefa? Digo, no, para siempre. Y Eulalia, que está ahí, por supuesto, a la par, ¿no? Entonces, para mí, un lujazo, ¿no? Aparte de todos los profesores que os comentaba ahora, y Alesia, pues que me está echando una mano con toda la parte de coordinación, pues eso, atendiendo a alumnos ahora que no sé qué, que tienen no sé qué problema. Pues bueno, yo con todo el te canto, más lo de la IA, más el diseño de la revista, más no sé qué, pues son muchos frentes que se van abriendo y que, claro, te quitan energía y te quitan tiempo para poder atender cosas más del día a día, ¿no? Entonces Alesia está empezando a asumir gestión de ese tipo, ¿no? Y por supuesto, iba a haber puesto nombres, digo, pero si pongo nombres me dejo nombres en el tintero, ¿no? Entonces, bueno, mentorías, admisiones, negocio, departamento de TFM, prácticas, convenios, TAB, contenidos, diseño, vicerrectora de investigación, coordinadores de área. O sea, sin todas estas piezas que hay detrás, todo lo que os he contado sería inviable. O sea, sin la ayuda de Sandra, por ejemplo, le digo, Sandra, presupuesto para no sé qué. Pues espera a ver cómo Víctor me lo aprueba. Digo, no, espera, que le digo a Bea. Oye, que convenio, María Quincoces, ¿cómo hacemos con el convenio para no sé qué? Enseguida. Oye, Inés Gallego, ¿cómo hacemos con tal no sé qué? Oye, Irene, que las prácticas que no sé qué. O sea, es un equipazo detrás donde yo me siento absolutamente privilegiado. O sea, yo no descuelgo el teléfono, descuelgo el Teams y la gente está detrás. Y la gente ha ido viendo que todo lo que hacemos tiene sentido.
y no es una entelequia, no es una falacia, no es un bla 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 bla, y la gente se implica, y entonces es muy fácil, hay que echarle muchas horas a todo esto, claro, esa es la otra cara, ¿no? Hacer esto implica que hay que multiplicar nuestros horarios por infinito. Entonces, claro, coordinar es coordinar, y coordinar el circo de 7 pistas, pues es dedicarle mucha energía, pero como lo entiendo como una obra de arte, pues yo no lo percibo como un trabajo, aunque muchas veces mis brazos al final del día estén a la altura de los zapatos. Pero lo entiendo como una vivencia, lo entiendo como un proyecto, no es personal, pero lo vivo desde mi persona, ¿vale? Y eso es lo que hace pues, que toda la gente responda, ¿no? y que al final se vean los resultados, ¿no? Entonces, pues nada, esto es un poco cómo concibo el máster, y agradezco pues, muchísimo a que el vicerrectorado, con las que me habéis invitado a estar aquí, hayáis hecho posible pues, que os cuente cómo trabajamos y desde dónde trabajamos y hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo. Y bueno, espero que haya sido de vuestro